Bueno, continúo. Pues, como siempre, y como todavía no he hecho los deberes con respecto a estos vídeos, tengo que cortar el vídeo cada 30 minutos porque simplemente es el tiempo que me permite la cámara para grabar seguido. Total, como decía, nos movemos en un lugar muy sutil, pero en el que creo que hay que poner el foco, que es precisamente en el tipo de lenguaje que utilizamos en el debate público, incluso en algo tan pequeño aparentemente como decía hace un momento, sugerir que alguien ingiere sustancias o que es un drogadicto. Eh, como decía, ¿por qué se, se hace tanto hincapié en la cuestión del uso de sustancias? Claro, si cogemos las declaraciones de Puente, parece que lo que está insinuando es que antes de estar en esa entrevista, que parecería que antes de estar en esa entrevista, Milei se hubiera tomado algo, hubiera tomado alguna droga. Dice sustancias, no dice droga, hace referencia a en qué estado ha salido. Eh, claro, primero diría que mm, me parece que ya, o sea, uno es que el diagnóstico general que yo haría con respecto a lo que he mencionado ahora, lo que más me preocupa y lo que creo que tiene que ver con lo cargado que está el debate es el discurso moral que hay en el debate público. El discurso moral. La carga moral que hay en las valoraciones que la mayor parte de eh, políticos o periodistas, etcétera, la mayor parte de los juicios, digamos, que los periodistas políticos, etcétera, comparten. Este ejemplo de las drogas, a mí, además de digamos, porque me interesa especialmente, es un tema, el de la percepción moral de las drogas, que me ha interesado durante buena cantidad de mi vida. Me parece un buen ejemplo de, uno, no solo cómo el discurso sobre las drogas está altamente moralizado, sino, dos, también de cómo el discurso público está altamente moralizado también. Esa, desde luego, es la postura que vengo a plantear aquí y la parte más nuclear, el meollo de por qué grabo este vídeo, y para lo cual lo demás es una especie de ejemplo del momento en el que nos encontramos, al menos a nivel, digamos, mediático, de redes sociales, etcétera, en el discurso público. Eh, claro, ¿por qué insinuar, por qué Óscar Puente insinúa que Milei ha tomado sustancias? Eh, Bajo mi punto de vista, solo puede hacerlo desde una percepción negativa, es decir, sería mala idea, o sea, está deslizando la idea de que Milei es un drogadicto. Claro, uso de sustancias no es abuso, que Milei pudiera usar sustancias no significa que fuese un drogadicto, no creo ni que Puente tuviera que asumir una falta de equilibrio mental por parte de Milei, incluso aunque hubiera hecho uso de sustancias. Otra cosa es que a mí personalmente me pareciera buena idea que un candidato a la presidencia de un país hubiera tomado sustancias antes de meterse en un plato de televisión. En principio, diría que al menos es una maniobra arriesgada, pero tampoco tendría por qué deducir ni que es una mala idea, ni nada sobre su persona, ni nada sobre su salud mental, ni nada de lo que sí me parece que insinúa Puente. Es decir, en el comentario de Puente, donde ya digo que lo peor, bajo mi punto de vista, no es el comentario sobre la ingesta de sustancias, y esto tiene que ver con la hipótesis que intento desarrollar con respecto a que el problema no es no son los bulos, y no es tampoco el uso de una palabra u otra de drogadicción o de uso de sustancias, sino que el problema, como he dicho hace un momento, creo que es la moralización del debate público. Lo más grave de las palabras de Puente no me parece que sea insinuar que Milei haya usado sustancias, sino que dice literalmente: hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. He mencionado esto anteriormente, he dicho que estaba dentro del contexto de este discurso sobre la autenticidad, pero, como digo, lo más grave, o sea, lo de la autenticidad se engancha por esta parte de la frase de Puente donde dice sed vosotros mismos, está aludiendo a esta autenticidad, pero lo más grave, como digo, es que se quede tan ancho a la hora de decir que hay gente muy mala, y a la hora de decir, esto sí dicho directamente, que gente muy mala es Milei, que Milei es gente muy mala. Esto sí que está no formulado así, pero
cogidas las palabras literalmente en el mensaje de lo que, de lo que dice Puente. ¿Con qué argumentos Puente dice que Milei es mala gente o gente muy mala? No lo sé. Esto es para mí lo más grave de todo. La demonización, digamos, vamos a decirlo así, aunque sean con palabras un poco amables, la demonización del adversario. La demonización del adversario. La palabra demonización también tiene sus propios matices. Creer que el otro no solo opina distinto a nosotros, sino que es malo. Decir, insinuar si toma o no toma drogas me parece algo secundario a la creencia de que sea malo o que sea mala gente, muy mala gente, muy mala gente. Y decirlo pues con nombre y apellidos. En este caso, decir que Milei es muy mala gente. Como digo, decir que se droga o no me parece secundario o en todo caso, a lo mejor en el caso de Puente, una forma de apoyar su hipótesis de que es muy mala gente. No estoy seguro de esto, pero si esto fuera así, efectivamente sí que me parecería más grave todavía. Es decir, utilizar como ejemplo el uso de sustancias de alguien para apoyar la afirmación de que es muy mala gente. Y creo que, en cierta medida, Rayo apoya este mensaje de una manera, como digo, que no creo que sea intencional, pero que creo que está ahí a la hora de entender que la gravedad de su acusación está en insinuar drogadicción en Milei, cuando no la insinúa, no la dice, no la menciona. Pero a la hora de introducir la palabra drogadicción y a la hora digamos, intensificar el discurso creyendo que esto es una enunciación muy grave, el hecho de que hubiera dicho o insinuado que Milei es un drogadicto, yo no veo ni siquiera la gravedad ahí. O sea, parte de la moralización a la que me estoy refiriendo, que creo que está en el debate público y que en este caso se da de manera muy condensada, muy concentrada con respecto a la duda o a la acusación de si ha habido uso de sustancias o no, creo que, como digo, forma parte de ya una valoración moral negativa en la que iba a decir todo el mundo, pero bueno, buena parte del espectro político, indistintamente de donde se encuentre ubicado, eh, está reforzando, y no hace falta que sea reforzado mediante mensajes explícitos, no hace falta que sea reforzado diciendo es que es muy grave decir que el presidente argentino toma sustancias o es muy grave decir que Milei sea un drogadicto, sino que está ya en el mero escándalo y el revuelo que levanta la idea, la hipótesis de que quizás Milei utilizase sustancias. Para mí esto es un indicador como dije hace un momento, de la carga moral que se encuentra en el debate público con respecto a este aspecto en particular, pero como he puesto en el ejemplo también de lo de decir literalmente, como si ha dicho Puente, que Milei es muy mala gente, como una muestra de cómo de cargado está el debate moralmente. En cuanto al tema de las sustancias, por ejemplo, claro, probablemente le dedique, espero, algún tiempo, en algún momento, a hacer una reflexión un poco más amplia con el tema de las sustancias, no vincularlo únicamente a, digamos, el vaivén de las noticias a nivel mediático y político en las que es muy difícil entrar a analizar con cierta calma y con más reflexión, con perspectiva, digamos, con una perspectiva histórica más calmada y acudiendo ya a, perdón, acudiendo a fuentes y a literatura un poco más rigurosa que la que podemos encontrar a priori en los vídeos de YouTube. Me gustaría hacer una reflexión un poco más calmada sobre el tema, digamos, de la moral y las drogas, pero bueno, probablemente sea algo que me lleve más tiempo, probablemente sea algo que le interese, no lo sé, ojalá me equivoque, pero a muchas menos personas, porque creo que lo encendido de los debates volátiles que se dan a nivel mediático acaparan mucha más atención y visionados que, pues en este caso, por ejemplo, ponerse a hablar de la obra de Escotado, de la historia general de las drogas, o hacer una crítica a esta obra, o mencionar otras reflexiones o referencias, quería decir, filosóficas de otros autores, o hablar de la FAD, o hablar de las políticas que se han tomado en España con respecto al tema de las drogas, o hablar de en qué nivel se mueve la problemática internacional de la prohibición de las sustancias, hablar de la guerra de las drogas, hablar en fin, de cómo se gestiona esto a nivel de la Unión Europea, hablar de demasiadas cosas que están
concentradas en los comentarios en los que inadvertidamente se apoyan muchos de los juicios que escuchamos en el día a día y que precisamente esos juicios que escuchamos en el día a día a nivel mediático, político, etcétera, por parte de políticos, periodistas, gente de redes sociales, etcétera, está en líneas generales, digamos, poco informado y cargado de valoraciones rápidas que se transmite y que la gente comparte sin me da la impresión, poder detenerse demasiado en ellos. Muchas veces porque la gente simplemente no tiene el tiempo como para hacerlo y esto es muy, muy normal, porque no tiene la oportunidad. Pero tampoco, en mi caso al menos, no puedo ser indiferente del todo a, a, a esos supuestos en los que parece que se basan muchas valoraciones y dejar que corran sin más, sin al menos hacer alguna mención a ellas. En todo caso, simplemente quería poner encima de la mesa que creo que eso necesita debate, en este caso sobre las drogas, necesita una profundización mucho mayor. No quería dejar de mencionar, al menos aunque fuera de pasada, que esto no es, que el uso para retratar como mala persona o como alguien pernicioso o enfermo a un usuario de sustancias no es algo nuevo y lleva pasando muchísimo. En la historia reciente, también digamos mediático-política, eh, se ha utilizado ya la insinuación de que alguien puede usar sustancias como manera de desacreditarlo, por ejemplo, con Albert Rivera, cuando se hacían coñitas sobre si utilizaba cocaína también, y curiosamente en este caso no cerca de lo que se pueda llamar centro o derecha, liberal o lo que sea, sino del lado de Podemos también, y hace relativamente poco, creo que fue en abril del año pasado, ante una foto de Pablo Iglesias e Irene Montero, se polemizó sobre si había una raya de cocaína encima de la mesa, y por ejemplo, ahora mientras hacía un poco de memoria antes de empezar a grabar el vídeo, me acordé de Simón Pérez y Silvia Charro, que eran, no sé si dos agentes inmobiliarios o no recuerdo exactamente cuál era su oficio, pero en diciembre de 2017 hubo un vídeo suyo que se hizo muy viral porque aparentemente habían grabado ese vídeo habiendo consumido cocaína y ese vídeo se hizo viral precisamente por la estampa que eran estas dos personas discutiendo sobre las oportunidades inmobiliarias mientras estaban puestos de coca. Eh, cabría analizar muchas otras cosas, desde, por ejemplo, en este caso, más o menos contemporáneamente a, al vídeo de estas dos personas, de Simón Pérez y Silvia Charro, también yo creo que, bueno, si no se acababa de estrenar, sobre esa época se estaba emitiendo la serie Narcos, también conocemos, en fin, infinidad de series donde el tema del uso de sustancias está presente. Breaking Bad, por ejemplo, es algo que flota en el ideario público, flota en el universo cultural compartido y que produce combinaciones extrañas, como pueden ser el éxito que puede tener una serie porque esté retratando a Pablo Escobar como, y su historia, digamos, como narcotraficante, al tiempo que había, creo recordar en su momento, pues vallas publicitarias, creo recordar que en el centro de Madrid, no sé si en Callao, en Solo, donde fuese, haciendo alusión a la siguiente temporada de Narcos, aludiendo creo que a la cocaína, pero con un montón de nieve, mientras produce escándalo que haya dos personas que estén hablando de hipotecas colocadas. Bueno, el, con esta breve referencia a lo que quería aludir es a que el, la cuestión de la contemplación de las drogas está insertada en el debate público, insertada, poco debatida y utilizada como arma arrojadiza a la hora de difamar a alguien. Y esto, como digo, tampoco, más allá de que se use a nivel frecuente y más allá de que haga falta una reflexión y una, a mi juicio, distinta educación en drogas, muestra muestra, no quiero decir que muestre nada. Es incongruente con lo que sabemos, al menos de algunas personas cuya opinión para muchos es muy respetable y han hecho uso muy intensivo de sustancias, como es el caso de Antonio Escotado. Me parece un ejemplo sencillo de recoger y en este caso más sencillo si tenemos en cuenta que en su momento y más allá de las discrepancias que pueda tener, Juan Ramón Rayo ha tenido, creo, o sea, trato con él, hay vídeos suyos dialogando con Escotado, recuerdo una entrevista que tuvo poco antes de que muriera y por la que realmente no creo que Juan Ramón Rayo crea que el uso de sustancias tenga por qué
manchar la reputación de una persona. Y en el caso, como digo, de Escotado, aunque entiendo que el debate este con respecto a mi ley se mueve en otros términos, tenemos un ejemplo claro de cómo el uso de sustancias puede no solo no difamar a alguien, sino incluso volverle a alguien más respetable. Desde luego, con respecto a la figura de Escotado, y se puede decir lo que se diga de él, y sabiendo que hay muchos detractores de sus puntos de vista y más hacia el final de su vida por sus giros políticos, sí que me parece que es una persona que merece respeto intelectual, y no solo porque haya hecho un trabajo intelectual, sino porque parte de su trabajo intelectual ha sido el uso de sustancias. Así que supongo que lo que, bueno, y no hablemos de otras figuras que ha habido a lo largo de la historia que también ha hecho este tipo de uso, ¿no? Ahora tenía en mente por ejemplo, Ernst Junger o Albert Hoffman o Walter Benjamin o Michel Foucault, que son autores que han hecho uso de sustancias, cuyo respeto no creo que se vea deteriorado por eso, sino que, desde luego, a mi juicio, merecen más respeto por introducirse en un tema delicado y hacerlo de forma que sea productiva a nivel, digamos, cultural, educativo y teórico.